Bien, entonces estábamos revisando algunos diagramas de fases, ¿no? Y me parece que me confirman que puedan observar, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien. Entonces, con hoy terminamos esto, veremos un poquito lo que también está programado para hoy, aparte de culminar con este grupo de presentación. Bien, entonces, habíamos estado revisando diagramas de fases, ¿no es cierto? En la diapositiva observamos otro ejemplo de estos diagramas y tenemos el diagrama de equilibrio líquido-vapor, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de diagrama eh, involucran, pues, normalmente dos variables en este tipo de gráficos. Tenemos por un lado la temperatura y tenemos por otro lado, pues, justamente la concentración expresada ya sea como fracción molar o expresada como porcentaje, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de diagramas nos muestran esa información. Tenemos, fíjense, nosotros en este caso, pues, eh, un gráfico en el que tenemos, pues, la presencia de mezclas, ¿no? Tenemos dos componentes en mezcla. Hacia la barra izquierda tenemos justamente el componente A y hacia la derecha el componente B, ¿no? Como es una mezcla de dos sustancias, en este caso la A y B, la barra de abajo que habíamos mencionado que se refiere a la concentración expresada ya sea como porcentaje, como masa o como fracción molar de los componentes, pues va variando, ¿no es cierto? Eh, el 1, es decir, 100% A, tenemos hacia el lado izquierdo. El 100% B, como pueden observar, tenemos hacia el lado derecho, ¿no? Y conforme nos vamos de un lugar hacia otro, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, nosotros podemos ir avanzando en cuanto a la fracción molar de uno, mientras la otra simultáneamente va disminuyendo, ¿no es cierto? Tenemos las regiones que el gráfico describe. Tenemos en primera instancia la zona líquida, que es toda esta zona de color celeste que podemos observar aquí, ¿no? Tenemos, por otro lado, la zona de color rojo en la parte superior del gráfico, que es la zona de vapor o gas. Y tenemos la zona de mezcla líquido-vapor, toda esta zona de color violeta en el gráfico, ¿no? Obviamente, también tenemos información adicional como la que se muestra en las barras verticales que están al lado derecho, ¿no? Que están relacionadas con el porcentaje de composición de los dos componentes que involucra este gráfico, ¿no? Fíjense que, como habíamos mencionado, eh, en la barra izquierda hace referencia al componente A. En este caso se describe el punto de ebullición del componente A, ¿no? En este punto máximo donde encontramos donde está justamente esta línea de separación, ¿no? Más allá del punto de ebullición de una sustancia, tenemos la transformación en vapor, ¿no? Entonces, esa es la zona justamente de transición, miren, entre el líquido y el vapor, ¿no? Tomando en cuenta que tenemos solo A en este punto. En el otro lado, tenemos el punto de ebullición de B, ¿no? Y también la zona de transición entre la fase líquida y vapor del componente B en este caso, ¿no? Obviamente tenemos el diagrama de dos sustancias que tienen diferentes puntos de ebullición marcadamente, ¿no es cierto?, evidenciado en el gráfico. El color solo verdoso representa el componente A, el color gris total representa el componente B, ¿no? Y eso está evidenciado en el color que tenemos nosotros donde aparecen los recuadros de A y B,
y sus puntos de ebullición. Por otro lado, podemos observar la transición o cambio desde A. Toda esta barra que es mayoritariamente verde, pues representa justamente la transición desde el color verde a gris. Eso quiere decir el componente A va apareciendo apenas, ¿no es cierto? Entre la gran barra verde que representa el componente B, perdón, va apareciendo apenas en la barra que representa el componente A de color verde. En la barra de la derecha observamos, pues miren, este es el nivel, esta es la diferencia, este es el componente A y tenemos el componente B, ¿no? Entonces, de esa manera se manifiesta en cualquier punto del gráfico en el recorrido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso, pues nosotros podemos observar que podemos ubicar en cualquier punto del gráfico de la línea o de las líneas que aparecen composiciones y valores de temperatura en este gráfico de forma directa. También un diagrama similar a este vimos en clases pasadas. Este diagrama también es un diagrama de fases, nos muestra el equilibrio sólido-líquido en este caso, ¿no? También tenemos graficada por un lado la temperatura y por otro lado el porcentaje de composición de dos sustancias también, ¿no? La A y la B. Al igual que en el otro caso, en este caso hablamos de porcentaje de composición. Si me muevo de izquierda a derecha, eh, el componente A va disminuyendo hasta que desaparece, ¿no? Y aparece totalmente el componente B. Asimismo, si tomamos de derecha a izquierda, empezamos con 100% B y poco a poco disminuye el porcentaje B de B y va aumentando A hasta llegar al 100% de A, ¿no es cierto? Tenemos las líneas que ya habíamos definido previamente, la línea de líquidos, la línea de sólidos, que son estas dos líneas, la una de color rojo, la otra de color azul. Y obviamente en este caso tenemos también las zonas de cada uno de los componentes, ¿no? En este caso, fíjense que tenemos el caso contrario de lo que vimos en el anterior. Empezamos con sólido porque estamos hablando de una mezcla de dos sólidos, obviamente, desde el inicio. Eso quiere decir que a temperaturas bajas vamos a encontrarnos con sólidos, ¿no? En este caso, las sustancias que están en mezcla son sólidos. Tenemos en la parte superior la presencia solo de líquidos, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Eso quiere decir que por encima de los puntos que están marcados aquí, en este caso, ¿cuáles serán estos puntos que marcan las barras? Si acá empezábamos con el estado líquido y teníamos puntos de ebullición para ambas barras, y al final en la parte superior teníamos el vapor o gas. En este tipo de gráficos, si vemos que la parte baja es sólido, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán los puntos que aquí están marcados tanto en la barra que representa A y en la barra que representa B? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué puntos serán los que están aquí graficados? Si empezamos con sólido y terminamos en la parte superior con líquido, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué puntos serán los que se incluyen ahí? ¿Sí se escucha la pregunta? Sí, profe. Exacto, son los puntos de fusión, ¿no es cierto? Entonces, claramente yo puedo saber que son de fusión porque miren, en la parte baja, recordemos que esta es la escala de temperatura en esta barra, ¿no es cierto? Y obviamente también a la derecha es temperatura, ¿no? Acá también tenemos temperatura. Eh, si estoy empezando desde abajo hacia arriba, la temperatura se incrementa, ¿no es cierto? Abajo voy a tener las temperaturas más bajas, arriba las más altas, ¿no? Si de acuerdo al gráfico, la parte inferior muestra el estado sólido, eso quiere decir que a temperaturas bajas o a temperaturas ambiente, digamos así, tenemos los dos componentes en estado sólido. Este punto representará el punto de fusión de A. Y acá tendremos el punto de fusión de B, ¿no es cierto? Entonces, marcado en el gráfico,
en la barra de temperatura tendremos esos puntos. Inmediatamente por encima del punto de fusión de A, ¿no? Tenemos ya el estado líquido porque se fusionó totalmente. Asimismo en el caso de B, ¿no es cierto? En la zona central, en cambio, tendremos una mezcla de líquido y sólido, o de sólido y líquido, porque es la transición de estado o de fase de esta mezcla. Y nosotros podemos observar a lo largo del gráfico estas dos líneas, líquidos y solvus, que podemos observar en el gráfico, que son los límites, digamos, entre el estado sólido y líquido para ambas sustancias que se están mezclando, ¿no es cierto? Bien. También tenemos un diagrama de fases que muestra equilibrio líquido-líquido y está dado para líquidos que son parcialmente miscibles, ¿no? Eso quiere decir que este tipo de gráficos nos pueden mostrar también dos líquidos que se están mezclando, ¿no? En este caso, pues, esa mezcla eh, es de líquidos que no logran, digamos, mezclarse al 100%, sino más bien se mezclan solo parcialmente. En el ejemplo, nosotros tenemos estos dos líquidos, por un lado agua y por otro lado butanol, ¿no es cierto? Y tenemos las líneas que representan justamente estas sustancias. Las líneas que tienen estos pequeños rombos, ¿no? Representan el butanol y nosotros podemos observar, esta es la línea que representa justamente el butanol, ¿no es cierto? El 1-butanol que nos dice aquí. Tenemos la línea que tiene el triangulito y representa justamente el agua. Y tenemos esta línea que representa pues la presión total, ¿no? De los vapores obviamente que van, digamos, desprendiendo estos dos líquidos, ¿no? Que sabemos que originalmente son parcialmente miscibles. El butanol obviamente es un alcohol, ¿no? Y nosotros sabemos que los alcoholes, mientras van aumentando sus carbonos, pierden el carácter polar y la facilidad de mezclarse con el agua. El metanol, que tiene un solo carbono y que es el alcohol más básico, y el segundo alcohol, empezando desde abajo en el número de carbonos, es el etanol, ¿no es cierto? Estos dos sí se mezclan con el agua, es decir, van a describir un gráfico diferente a este, ¿no? Aquí tenemos dos líquidos que se mezclan parcialmente nada más. El butanol entonces es un alcohol que no llega a mezclarse 100% con el agua. Es por eso que observamos nosotros este tipo de líneas, ¿no? Entonces fíjense que cada curva representa el comportamiento de estos dos líquidos. Y tenemos nosotros el gráfico de presión, ¿no es cierto? Por un lado, y también tenemos fracción molar por el otro, ¿no? El comportamiento es como que cada línea, fíjense, sigue su curso, ¿no es cierto? Cada línea sigue su curso, ¿no? Habrá puntos donde, miren, está graficado, por ejemplo, en este punto, alrededor de fracción molar de un poquito más del 50%, ¿no es cierto?, de mezcla. Entonces tenemos una mezcla de en esa fracción más o menos, ¿no? Y observamos pues la línea del butanol y la línea del agua que describen pues justamente comportamientos diferentes, ¿no? Nos llegan a tener una zona en donde vamos a encontrar gran cantidad de los dos líquidos mezclados, ¿no es cierto? Tenemos pues que se ubica por abajo, vamos a tener una sustancia, por arriba vamos a tener otra sustancia. Probablemente en estas pequeñas zonas donde se cruzan los dos, es donde tendremos una zona en donde habrá una convivencia, una mezcla de estas dos sustancias, ¿no? Y básicamente en las otras, pues al menos si nos vamos por encima y por debajo, pues vamos a encontrar mayoritariamente en otras sustancias, ¿no? A la derecha tenemos también un diagrama que muestra temperatura, fracción molar, ¿no? Asimismo de dos sustancias que se mezclan. Tenemos por un lado probablemente agua y por otro una sustancia pues que asimismo parcialmente se mezcla en el agua.
Y la curva que nosotros observamos, pues es simplemente la curva de la mezcla de líquido, ¿no? Y nos muestra las zonas de diferencia de fases. Todo lo que está de color blanco por encima de esta curva, pues es una sola fase, ¿no? Y todo lo que está debajo de la curva, fíjense, es una zona de dos fases, ¿no? Si estamos hablando de líquidos, las dos fases posibles son, por un lado, líquido y la otra, líquido-vapor, en función, obviamente, del incremento de la temperatura. Conforme va subiendo la temperatura, partimos de tener solo una fase, que probablemente es líquida, y vamos aumentando la posibilidad de a lo largo de justamente la composición que abajo tenemos, ¿no? Empezamos 0 de una y hasta terminar en 1, ¿no? De la otra sustancia. En este caso, pues observamos las zonas en donde se ubicarán las dos fases y la zona donde se ubicará una sola fase de esta misma sustancia. Simplemente con eso yo quería culminar la parte de los diagramas y tenemos otra información adicional que quiero que ustedes observen. Quisiera que me confirmen que estén viendo esta nueva presentación, por favor. Sí. Bien, entonces, para complementar lo que estábamos hablando, el día de hoy, pues, incorporamos lo que tiene que ver con el equilibrio químico en soluciones. Recuerden que estábamos hablando de equilibrio de fases, ¿no es cierto? Y dijimos que es un equilibrio natural. Hablando del equilibrio de fases, pues, mientras se estabilizan sustancias que están en mezcla, ¿no? En función de las propiedades termodinámicas de las mismas. En este caso estamos hablando del equilibrio químico, que de alguna manera ustedes sí tienen información al respecto, ¿no? En química general normalmente se habla mucho de equilibrio químico, ¿no? Y en este caso, pues vamos a recordar algunas cosas y añadir algo nuevo también. El equilibrio químico en soluciones, ¿no? Ustedes en la parte baja de la diapositiva observan unos esquemas gráficos, ven unos matraces, ¿no? Que muestran, digamos así, el equilibrio en soluciones. En la primera parte del gráfico, si ustedes se dan cuenta, a la izquierda, ¿no es cierto? Tenemos un matraz con dos sustancias, una A y una B. La sustancia A tiene una coloración como un poco rosada. La sustancia B en ese matraz tiene una coloración azul representada en ambos casos por esferas, ¿no es cierto? Estas dos sustancias, en función del tiempo, pues van a organizarse, reorganizarse, a reaccionar dentro del matraz hasta lograr el equilibrio, ¿no? Estas dos sustancias inicialmente podríamos decir que son dos reactivos, A y B. Nosotros podemos observar en la parte central, ¿no es cierto? En toda esta parte central que representa el proceso de transición. Estas dos sustancias están reaccionando. Estas dos sustancias que originalmente son reactivos van reaccionando y van originando productos. Ahora, este proceso de reacción, eh, desde el punto de vista del equilibrio químico, pues tiene una transición, ¿no? Empieza un equilibrio porque originalmente las sustancias por separado a la izquierda, pues estaban también en un equilibrio dinámico, ya que son reactivas entre ambas. Buscan un nuevo equilibrio después de reordenarse. Originan los productos C y D, que son sustancias diferentes a los reactivos originales A y B. Y esto podemos ver en el gráfico ilustrado como esferas de colores nuevos, amarillo y verde, ¿no? Estos productos de reacción de la combinación de A y B, pues forman los productos C y D, como ustedes pueden observar, ¿no? Y esta transición, o en la transición, nosotros tenemos una culminación de la reacción que tenemos a la derecha. A la derecha tenemos ya un equilibrio en esta solución. En el matraz, entonces, vamos a tener los productos mayoritariamente y probablemente en caso de que
como muestra este gráfico, A y B también aparecen al final porque no todo se ha consumido. Seguramente, como suele suceder en química, A o B, que son los originales con sustancias o reactivos, ¿no es cierto? Alguno de estos seguramente está en cantidad limitante. Eso quiere decir que como hay déficit de alguno de estos, pues no va a haber un cambio completo hacia C y D. Sin embargo, químicamente ha culminado la reacción porque se ha consumido todo lo que puede generar C y D, ¿no es cierto? Y que marca la reacción. En este caso se adquiere este equilibrio, hay una nueva estabilidad dentro de, el matraz que tenemos a la derecha, ¿no? Obviamente este equilibrio, dependiendo del tipo de reacción, podría ser temporal también. Nosotros observamos este símbolo, ¿no? En las ecuaciones químicas, ¿qué significa reversibilidad? Eso quiere decir que es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda la reacción química. Al momento, a la derecha, en el matraz de la derecha observamos un equilibrio químico, ¿no? Al momento no hay el proceso de reversibilidad, pero sin embargo nosotros observamos la formación de estos compuestos a la derecha. De alguna manera en ese gráfico se describe lo que es básicamente el equilibrio químico. Pero recordando, yo les decía estos conceptos que de alguna manera ustedes ya conocen, podemos observar que el equilibrio químico en este caso, en un sistema que está reaccionando, ¿no es cierto? Transcurre pues obviamente o se da en función del tiempo, ¿no? Y sucede hasta que la reacción se estabilice, digamos así, ¿no? Eh, la mayoría de las reacciones químicas, o en la mayoría de las reacciones químicas, los reactivos no se consumen totalmente, ¿no es cierto? Para obtener o para generar ciertos productos que se esperan. Sino en lo que se observa generalmente es que dependiendo del tipo de reacción podemos observar esa posible reversibilidad de la que habíamos mencionado, ¿no? Si nosotros analizamos los productos formados y los reactivos que se han consumido, nosotros podemos al final observar que permanece constante o como estable, ¿no es cierto? Hasta que probablemente una fuerza inducida haga que, digamos, de alguna manera, pues este sistema nuevamente comienza a variar, a modificarse hasta lograr un nuevo equilibrio. Recuerden que el equilibrio químico, pues es un proceso espontáneo. Nosotros tenemos en la presente diapositiva hacia el lado derecho, pues un gráfico, ¿no? Que representa justamente una reacción química. En este caso tenemos una reacción en el recuadro de la derecha del hidrógeno y el yodo, ¿no? Para la formación del ácido iodídrico o ioduro de hidrógeno, ¿no es cierto? Asimismo, nosotros podemos observar las velocidades de formación y de descomposición que suceden simultáneamente para el ácido iodídrico, ¿no? Por un lado tenemos entonces la formación que está con color rojo y por otro lado el proceso de descomposición, ¿no? Y en este caso pues observamos la característica de la reacción de formación que se da en este sentido, ¿no? Y en ambos casos estamos hablando en función del tiempo versus velocidad justamente, ¿no? Esta línea describe la formación de el ioduro, ¿no? Y la otra, pues, justamente la descomposición de la misma, ¿no? Nosotros tenemos entonces una reacción donde se describe la velocidad de formación de los productos y también la velocidad de descomposición de estos, ¿no? En la parte izquierda ustedes tienen una reacción general de la formación y descomposición de productos. En este caso no es la misma del ejemplo
porque si ustedes se darán cuenta tenemos dos reactivos y tenemos dos productos. En el caso de acá tenemos dos reactivos y un solo producto, ¿no es cierto? Acá tenemos una reacción general donde justamente en el sentido izquierda-derecha observamos la formación de productos, ¿no? Y en el sentido derecha-izquierda tenemos la formación o descomposición de esos productos para originar los reactivos originales, ¿no? En este caso estamos hablando de velocidades de formación. Normalmente, desde el punto de vista de la cinética química, la velocidad de formación es igual a la velocidad de descomposición, ¿no? Y obviamente suceden momentos diferentes. Casi siempre, pues, el equilibrio químico me lleva a que predomine un tipo de reacción. Normalmente, en ciertas circunstancias podemos tener que lo que predomina es la formación de los productos, es decir, de izquierda a derecha. Solo cuando hay inestabilidad en los productos formados, pues, dependiendo de ciertas condiciones termodinámicas, pues, va a predominar la descomposición de los productos y la formación o separación nuevamente en sus reactivos originales. Y si nosotros observamos el gráfico de la derecha, nosotros, por un lado, tenemos la línea roja y verde separadas que representan estos movimientos o esta formación y descomposición de un reactivo. También observamos una parte en donde las dos líneas conviven, ¿no es cierto? Esta zona es la zona de equilibrio justamente entre los compuestos que se forman y los que se descomponen justamente, ¿no? Entonces esa zona o ese tramo es un tramo de equilibrio en el que permanecen, digamos, iguales las velocidades. Luego cuando se separan es porque predominan los unos por sobre los otros, ¿no? Formación, descomposición. Bien, si nosotros tomamos en cuenta estos gráficos donde observamos las sustancias A, B y CD, pues esto sí se parece de forma directa a la ecuación general que observamos aquí, ¿no es cierto? Cuando ambas velocidades se igualan, hablando de la formación de A y B y de C y D, se considera que el sistema está en equilibrio, ¿no? Lo mismo que vimos en el ejemplo del yoduro en esa zona negra del gráfico. Se puede deducir que el sistema en este caso evoluciona o ha evolucionado cinéticamente o desde el punto de vista de la velocidad de las reacciones en uno u otro sentido, es decir, en el sentido de la formación o de la descomposición de los productos. Este equilibrio pues, se da de manera natural hasta que exista lo que se conoce como adaptación de las condiciones de energía, ¿no? Dentro del sistema. Cuando se consigue esto, pues se puede decir que se alcanza el equilibrio. Y en este caso, pues delta G, ¿no? Que viene a ser la representación de la energía de Gibbs en el sistema, pues se iguala a cero, ¿no? Porque justamente se alcanza el equilibrio. Cuando esta energía favorece a uno de los dos, es decir, la formación o descomposición, pues todavía no se ha alcanzado el equilibrio, ¿no? En un sistema en equilibrio, pues se dice que el mismo se encuentra desplazado ya sea hacia la derecha como hacia la izquierda, pues dependiendo de los valores que toma este delta G, ¿no? Si tenemos que el equilibrio se ha desplazado hacia la derecha, ¿no? Eso quiere decir que se favorece la formación de los productos, en este caso C y D. Si tenemos asimismo que se desplaza hacia la izquierda, tenemos que favorece la formación de A y B. Y en este caso, pues nosotros podemos observar de acuerdo a la gráfica que tenemos a la derecha. A la derecha podemos observar el dibujo que describe el literal A en la parte superior y el dibujo que se describe en el literal B en la parte inferior. La representación en la parte de A, en la parte superior, pues es el equilibrio donde predominan pues los reactivos y B donde predominan justamente los productos, ¿no? Podemos observar entonces las líneas en primer lugar que justamente transcurren, digamos,
por su cuenta, y en el otro caso pues hay justamente un punto de coincidencia, ¿no? En ambos casos los gráficos representan concentración y tiempo, como ustedes pueden observar, ¿no? Bien, aquí tenemos asimismo un ejemplo. Consideramos la reacción de obtención del trióxido de azufre a partir de azufre y oxígeno a una temperatura específica. Como es una reacción en la que se va a formar, en este caso, el trióxido de azufre a partir del dióxido de azufre y el oxígeno, una reacción de oxigenación, pues podemos observar lo siguiente. Partimos originalmente de una cantidad conocida de dióxido de azufre, 0,4 moles, y 0,2 moles de oxígeno, ¿no? En este caso, pues el ejemplo nos dice que se colocan en un recipiente que tiene una capacidad de 1 litro. Al cabo de un tiempo se establece el equilibrio y se comprueba que se han formado 0,06 moles de trióxido de azufre. También nos dice que se quedan sin reaccionar 0,34 moles de dióxido de azufre y 0,17 moles de oxígeno, ¿no? Si no se cambian las condiciones de reacción, estas concentraciones permanecen inalteradas, ¿no? Tanto de los productos formados como de los reactivos que no lograron reaccionar. Se ha conseguido un equilibrio, en este caso, de esta reacción en esas condiciones. No quiere decir que la reacción se haya parado, ¿no? Simplemente que la reacción adquirió un equilibrio en este punto, ¿no? Ya habíamos mencionado la palabra de equilibrio dinámico en estado dinámico porque es susceptible de modificarse cuando se induce algún tipo de fuerza en este sistema que momentáneamente tiene un equilibrio. Nosotros tenemos las siguientes modificaciones, digamos así. A continuación variamos las concentraciones de partida, nos dice, y realizamos otra experimentación o otra experiencia. Dice que ahora, del ejemplo de la reacción del dióxido de azufre con el oxígeno, ¿no es cierto?, partimos de 0,4 moles de trióxido de azufre. Entonces tenemos nosotros el producto en este caso. En el mismo recipiente, sin añadir dióxido de azufre ni tampoco oxígeno. Al alcanzar el equilibrio en este caso, en las mismas condiciones anteriores de temperatura que se mencionaron, se comprueba que las concentraciones de las especies que intervienen, ¿no es cierto?, en la reacción, son las mismas que las obtenidas anteriormente. Nosotros tenemos entonces en este caso pues una figura A y una figura B. Lo que acabamos de decir pues podemos observar justamente en la figura B, donde tenemos las condiciones que se mencionan o que se mencionaron hace un rato. Bien, en este caso, pues, en la parte inferior de la diapositiva podemos leer lo siguiente. El hecho de que las concentraciones de reactivos y productos coincidan en ambos casos es casual y se debe a que se han tomado cantidades estequiométricamente en los dos casos estudiados. Si las cantidades hubieran sido otras, lo único que permanecería constante sería pues justamente la constante de equilibrio. Y en este caso pues nosotros tendríamos que alterar esa constante en función de modificación en la temperatura. Hemos mencionado que estas reacciones se dan a una temperatura específica. Asimismo debe mencionarse que otra cuestión distinta es el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio, que puede ser mayor o menor que el primero que se ha mencionado en el experimento, ¿no? Entonces, mire, nosotros podríamos alterar esta concentración o esta formación o velocidad de formación de los componentes que están reaccionando. Basta con modificar condiciones en las que se dan esta reacción, como por ejemplo la temperatura, ¿no?, que juega un papel importante en una reacción, sobre todo en la velocidad de reacción. Y como habíamos mencionado, tanto para la parte A como para la parte B, tenemos ese comportamiento de las líneas que representan a cada una de las sustancias.
Si ustedes se dan cuenta, a la derecha, ¿no es cierto?, tenemos pues el reactivo A, el reactivo que es, en este caso, el dióxido de azufre. Tenemos el siguiente reactivo, que es el oxígeno con su concentración, y tenemos nosotros pues la formación del producto, que es el trióxido de azufre, que está de color azul, ¿cierto? En la parte de abajo nosotros tenemos pues la modificación de las circunstancias experimentales, y habíamos dicho que nosotros básicamente pues partimos del trióxido de azufre, ¿no? Es decir, por un lado empezamos de izquierda a derecha y en el otro de derecha a izquierda, ¿no? La línea verde representa en este caso eh, el trióxido de azufre, y la descomposición de la misma en la línea roja y azul, que representan el oxígeno y el dióxido de azufre respectivamente. Nos podemos dar cuenta entonces que la definición y la ubicación de estas líneas pues cambia, digamos así, desde el punto de partida de las mismas, ¿no? Si favorecemos el sentido izquierda-derecha o derecha-izquierda. Asimismo, en ambos gráficos observamos pues una línea entrepunteada que es, perpendicular al eje del tiempo, que representa pues el tiempo de equilibrio justamente de estas reacciones. Bien, cuando hablamos de equilibrio de reacciones, de equilibrio químico, en este caso, pues nosotros podemos encontrar este término que es la constante de equilibrio, ¿no es cierto? En este caso, pues esta constante de equilibrio, pues básicamente es un valor o una constante, básicamente, que representa justamente el punto en el que las sustancias, pues, alcanzan esa estabilidad de forma natural o de forma espontánea, ¿no? En este caso, pues, esta relación entre las sustancias que reaccionan, pues, que les lleva a mantener de alguna manera, pues, una estabilidad, pues, es la que se denomina justamente como constante de equilibrio, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que las concentraciones de los reactivos y de los productos, pues, también alcanzan una estabilidad en este punto, ¿no? Nosotros podemos tener constantes, asimismo, en la dirección de la formación de los reactivos, como en la dirección de la descomposición de los productos para regenerar los reactivos, ¿no? Bien, cuando hablamos de la constante de equilibrio, y esto seguramente ustedes simplemente lo recuerdan o pueden recordarlo, ya que seguramente en química general en algún momento lo vieron, la velocidad de reacción directa o hacia la derecha, pues es un proceso elemental espontáneo dentro de las reacciones, ¿no? Habíamos nosotros mencionado, pues, en la ecuación general que el transcurso directo, digamos, sería de izquierda a derecha en este ejemplo, ¿no? Para la formación de productos, y KI pues representa la constante para la formación de reactivos, ¿no es cierto? Es por eso que si hablamos de la velocidad de reacción directa y también de la velocidad que podríamos decir indirecta o de retorno, pues tenemos las dos situaciones, ¿no es cierto? Por un lado tenemos que la velocidad directa pues está caracterizada por la constante en este sentido y por la concentración de las sustancias A y B que intervienen en la reacción. En la velocidad inversa, pues, o indirecta, podemos decir que tenemos obviamente la constante en este caso que favorece la formación de reactivos, que está multiplicando las concentraciones de esos reactivos que finalmente pues generarán, de los productos, perdón, que finalmente generarán los reactivos nuevamente. Normalmente los exponentes que aparecen tanto arriba como abajo en VD y en VI, ¿no? Fíjense, pues representan normalmente pues los coeficientes que acompañan a cada uno
de los reactivos o productos en su equilibrio y en su ecuación igualada, justamente, ¿no? En las expresiones KD y KI que nosotros habíamos visto, pues son justamente las constantes de velocidad específica para ambas reacciones, ¿no? Tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, respectivamente, ¿no? Y por definición, ambas velocidades son iguales cuando se alcanza el equilibrio, ¿no? Es decir, lo que habíamos mencionado acá arriba, pues se cumple tal cual como se observa aquí abajo, ¿no? Esas velocidades en el equilibrio, pues se igualan. Si nosotros hacemos algunas operaciones dentro de la relación que existe entre estas dos velocidades, pues obtenemos lo que se observa justamente en el recuadro de la parte baja. Arriba, en primera instancia, pues se pasan ambas constantes al mismo lado y se obtiene esta relación que podemos observar aquí, ¿no? Y abajo, pues nosotros obtenemos, pues, despejada, como ya dijimos, pues que KD y KI pues eran las mismas. Finalmente, pues reemplazamos, en vez de colocar KD y KI, reemplazamos esta relación como KC, que representa pues justamente la constante de equilibrio, ¿no? Y de esta manera, pues en el recuadro que tiene el color celeste, observamos justamente lo que describe la constante de equilibrio, ¿no? De forma general. En este caso, pues obviamente estamos involucrando una reacción de la forma AB es igual a CD, ¿no es cierto? Podemos tener otro tipo de ecuaciones en donde pues el valor de la constante de equilibrio pues va a tener una forma diferente. En este caso estamos hablando de 4 sustancias, 2 reactivos y 2 productos. La magnitud de Kc mide el grado en el que se produce la reacción. Por ejemplo, cuando Kc es mayor que 1, como en el caso que observamos aquí en la diapositiva, pues en el equilibrio la mayoría de los reactivos se convierten en productos. Cuando Kc se aproxima al infinito, pues en el equilibrio prácticamente solo existen los productos. Cuando Kc, en cambio, es menor que 1, se indica que se establece el equilibrio. En este caso, la mayoría de los reactivos quedan sin reaccionar, formándose solo pequeñísimas cantidades de productos, ¿no? Entonces, ustedes simplemente, en este caso, pues, normalmente podemos aplicar este tipo de reacciones, pues, como las que aparecen en el ejemplo de abajo, ¿no? Tenemos 2 ejemplos aquí, en donde ustedes, pues, pueden ayudarme a realizar. Lo único que vamos a hacer es aplicar la constante de equilibrio, pues para este sistema que observamos en el ejemplo 1, ¿no? Nos dice que si consideramos el equilibrio estudiado, lo que mencionamos de Kc, ¿no? Para esta reacción vamos a hallar justamente el valor de la constante de equilibrio, ¿no? Tenemos entonces la ecuación igualada. Tenemos el dióxido de azufre, 2 moles de dióxido de azufre que reaccionan con 1 mol de oxígeno y se forman 2 moles de trióxido de azufre, ¿no? Aparte de eso, nosotros tenemos los valores de las concentraciones de cada una de las especies que aparecen. Entonces vamos simplemente a aplicar la ecuación de Kc. Kc es igual, en el numerador, nosotros tenemos que la concentración del reactivo, ¿no es cierto? Perdón, del producto. Tenemos un solo producto, en este caso que es el trióxido de azufre, ¿no? Y nosotros observamos que el coeficiente que acompaña al trióxido de azufre es el 2. Tenemos por otro lado la concentración del reactivo dióxido de azufre con su respectivo coeficiente, que en este caso se transforma en justamente en exponente, ¿no es cierto? Y tenemos el otro reactivo que es el oxígeno. Y tenemos una sola mol, por tanto, pues se sobreentiende que ahí tenemos elevado a la unidad, ¿no es cierto? Tenemos también, o podemos reemplazar ya por las concentraciones conocidas,
que nos da el ejercicio. En el caso del trióxido de azufre, pues la concentración es 0,06. En el caso del dióxido de azufre, la concentración es 0,34. Y en el caso del oxígeno, pues tenemos que es 0,17 elevado a la 1, ¿no es cierto? Recordemos que en todos los casos, pues estamos hablando de concentraciones molares. Por tanto, pues obviamente las unidades de concentración en este caso, pues debemos tomar en cuenta que normalmente se usan las mismas, ¿no es cierto? Bien, vamos entonces a reemplazar los valores y a elevar al cuadrado y vamos a hacer la división. A que por favor ustedes me ayuden con esto en sus hojas, en sus cuadernos y que utilicen su calculadora, ¿no? ¿Cuál es en este caso el resultado? 0,06 al cuadrado, en primer lugar, dividido para 0,34 al cuadrado y también dividido para 0,17. Si quieren pueden hacer un subproducto abajo y arriba, ¿no? ¿Cuál es el valor? 0,18. Bien, entonces verifiquen todos, por favor, que esa justamente es la constante de equilibrio, ¿no es cierto? 0,18. Sí, Bien, sabes. entonces ese sería el valor de la constante de equilibrio en este caso, ¿no? Y si nosotros comparamos con las condiciones que nos muestra la tabla que se puede observar en la parte de arriba, podemos nosotros de alguna manera saber o ver qué es justamente, qué condición está cumpliendo en este caso, ¿no es cierto? De acuerdo al valor que obtenemos, ¿en qué condición se encuentra de lo que está en la parte de arriba de la diapositiva? Menor aún, quiere decir que las cantidades de productos son pequeñas. Ya, entonces en este caso, pues la cantidad de productos pues serán justamente pequeñas, ¿no es cierto? Bien. En este caso, ustedes van a completar, van a anotar este pequeño diagrama, este pequeño ejercicio, en este caso, la ecuación, y también van a proceder a realizar en sus cuadernos, por favor. Ustedes hagan esto y me van a decir solo la respuesta. Ustedes tienen los valores de concentración, miren, tienen aquí ya la ecuación para el equilibrio. Nitrógeno e hidrógeno son los reactivos, el producto es el amoníaco, tenemos una sola mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y de producto 2 moles de amoníaco. Ustedes van a proceder, simplemente van a aplicar la ecuación del equilibrio, de Kc en este caso, para determinar la constante para esta reacción, ¿no? Entonces ustedes me van a dar el valor acá final. Háganlo en el cuaderno. Fíjense que aquí en el hidrógeno hay un pequeño error, ¿no? Fíjense que no es 2, sino es 3, ¿no es cierto? Sí, está bien, profe. Bien, entonces, por favor, ustedes no. Yo lo que les digo es que aquí tenemos nosotros 3 moles, ¿no es cierto? Y aquí está solo 2, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer la corrección en el hidrógeno que tiene exponente 3, les decía. En el No momento... se multiplicaba el subíndice por el número de moles para hacer la igualdad. Ahí daría 6C. No, sí, claro. La reacción está bien igualada. Yo digo en la escritura de la constante, ¿no?
Ah, ya, profe. Ajá. Que tenemos que tomar en cuenta que el exponente es el coeficiente que acompaña a cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí tenemos que estaba 2, pero en realidad al hidrógeno le acompaña 3 moles, ¿no es cierto? Eso es lo que les digo, que hagan ese pequeño... 0,33, profe. Bien, ese es el valor total entonces. Sí, ¿en qué? Sí, 0,30. Listo, 0,30 y 33. 33. ya. Bien, entonces en este caso, pues nosotros observamos esos valores justamente, ¿no? Bien, nos toca hablar un poquito de ecuaciones químicas en solución, pero pues creo que perfectamente podemos avanzar hasta este punto. Yo quisiera en este tiempo, nos vamos a quedar hasta aquí. Yo voy a tratar de procesar lo que tiene que ver con sus promedios, ¿no? Para que podamos tener justamente